Dios te bendiga. Te habla tu amigo y hermano Eliud Rodríguez. Eh, este va a ser el video, la primera parte de lo que vamos a estar hablando y comenzamos la serie de unos videos. Como dije la semana pasada, van a ser una serie de videos que hablan sobre lo que es la adoración y la alabanza. Eh, la semana pasada hablé del libro Cómo adorar al rey, hablé de cómo conseguirlo. Eh, si quieren la información, vaya al video anterior, ahí están todos los detalles de cómo conseguir el libro de Cómo adorar al rey, el autor Sagnis. Y quiero aclarar algo, lo que es Gateway Church y el pastor Sagnis, ninguno de los dos me están patrocinando o dando alguna clase de dinero para promover el libro ni la iglesia. En realidad lo hice por mi experiencia propia, la iniciativa que estoy teniendo de hablar sobre lo que es la adoración, y en ningún momento estoy tomando ningún dinero por promover, simplemente estuve hablando de la experiencia que tuve en el 2014, eh, y creo que ha sido uno de los mejores libros que he leído en cuanto a la adoración y a la alabanza se refieren. Antes de continuar, quisiera dar un pequeño saludo a mi hermano Ricky Marín, pastor de la iglesia Fuente de Salvación en Tampa, Florida. Dios te bendiga mucho y gracias por el apoyo. Gracias porque has estado ahí en las buenas, en las malas, un excelente músico, adorador, baterista y ahora pastor de una congregación. Te bendiga mucho. Empezamos con, con los primeros capítulos del libro y vamos a empezar con una pregunta. A veces pensamos qué es la adoración y solamente pensamos en música, en cánticos, en danza, eh, lamentablemente tenemos, lo digo por mi experiencia propia, tenemos un mal concepto de lo que es la adoración. Eh, no tiene, la adoración en realidad no tiene, aunque sí la gran mayoría tiene que ver con música, eh, nada tiene una relación con otra. So, eh, más adelante voy a entrar en detalle lo que la definición de qué es la adoración, de dónde viene, cómo lo hacemos y demás. Pero eh, ahora lo que me quiero enfocar en nuestra identidad, qué somos, quiénes somos. Y la palabra dice que somos sacerdotes y vamos a probar eso por la Biblia. Pero quería diferenciar porque a veces nos preguntan a nosotros quiénes somos y nos identificamos como cantante. Hoy soy un cantante, o soy un bajista, o soy un guitarrista. Pero a la hora de la verdad, si nos quitan nuestros instrumentos o nos quitan, nos sientan y no podemos cantar, en realidad nos identifica eso como adoradores, el tener un talento. No quiere decir que esa es nuestra identidad. El primer versículo que vamos a buscar es Éxodo 19, y dice lo siguiente: ahora pues, si diréis oídos a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Oiga lo que dice la palabra: somos especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdocio y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. O sea, dice la palabra que somos un reino de sacerdotes y gente santa. Eso es lo que somos. Para cada vez que vayamos a identificarnos,
somos sacerdotes, desde el más pequeño hasta el más grande en la iglesia, desde cualquier posición que tenga, todos somos un reino de sacerdotes. Y creo que una vez que el pueblo entienda, o que la congregación entienda, uh, que, que es ser un sacerdote, y que es la adoración, va a participar y se envuelve más en la adoración. Okay. So, quiero ir a otro versículo rapidito, que está en segunda de Pedro, versículo 5, que dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea, que dice que somos sacerdotes, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales. ¿Cuál es el sacrificio espiritual que vamos a ofrecer? Obviamente ahí es donde entra la parte de la adoración. Okay. Ahora, ya que hemos clarificado lo que es, lo que somos, quiénes somos, eh, viene la parte, porque a veces, y me incluyo yo, cuando estaba empezando en el ministerio, me decían: ¿y quién tú eres? Soy el bajista tal, o soy el guitarrista, el toca con fulano, o yo soy el cantante de fulano. Eso no nos identifica a nosotros como adoradores, no nos identifica a nosotros, no es nuestra identidad. ¿Por qué? Porque a la hora de, usted, vaya a tocar, o por alguna razón, se sienta o no pueda cantar, no pueda tocar, entonces no es nada. Simplemente vemos que lo que somos, la participación que topamos en nuestra iglesia, sea cantante, sea músico, eso no nos identifica a nosotros. Eh, Eso es un talento que Dios nos ha dado para, obviamente, acercarnos un poco más a Dios. So, seguimos con eso. Ya que hemos establecido quiénes somos sacerdotes, ¿verdad? Los sacerdotes están hechos para adorar a Dios y ayudar a otros a adorar a Dios. Esa es una de las cualidades que tiene un sacerdote. Un sacerdote siempre está dispuesto a ayudar a otros. Ahora, ¿cuáles son las tareas? ¿Cuáles son, eh, nuestro job description, como en realidad lo decimos en inglés? ¿Cuáles son nuestras calificaciones, lo que debemos hacer, eh, para ser un sacerdote? Primero, administrar los lugares de reunión. Muy clave. Y para eso vamos a buscar en Números capítulo 1, versículo 49. Y nos va a decir ahí, buscando la Biblia como referencia, dice, versículo 49: solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ella entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todos tus utensilios. Claro está, ¿verdad? O sea, nosotros como sacerdotes y levitas, a lo que estamos es a, administrar en el templo, o administrar en los lugares de reunión. ¿Ok? Y dice un poquito más el versículo 51: cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño que se acerque morirá. Fíjese qué especial. Nosotros como sacerdotes, nuestro primer, mandato es administrarlo en los lugares, de reunión. So, deberemos estar preparados, sí o no, para uno ministrar en, en los lugares de reunión. Hágase esa pregunta. La responsabilidad de los sacerdotes o los levitas era armar, desarmar,
transportar, guardar y asistir. O sea, todas esas tareas. Y simplemente, si usted se fija, la palabra habla acerca de los levitas, o sea, los levitas y los sacerdotes. Los levitas estaban encargados de armar y desarmar el templo. Pero los sacerdotes eran en realidad los que estaban a cargo de administrar y hacer todo lo demás en preparativo para adoración a Dios. La segunda parte, otra de las cosas que debe ser un sacerdote es llevar la presencia de Dios. Deuteronomio 10, versículos del 8 y 9. Y dice así: en aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad como Jehová tu Dios. Ahí vemos que en realidad los sacerdotes eran los que llevaban el pacto de Jehová. ¿Qué representa el pacto de Jehová? La presencia de Dios. Eso es lo que quiere decir en ese versículo. Nosotros como sacerdotes tenemos esa carga, o no una carga, sino es uno de nuestras responsabilidades. Un líder de adoración, un líder de un sacerdote que esté en cargo de una administración en la iglesia, si no está llena del Espíritu de Dios, si no tiene la presencia de Dios, lamentablemente, ¿qué va a impartir? No puede impartir nada. Y eso es muchas de las cosas que me llamaron la atención cuando estaba hablando en el video pasado de las diferentes iglesias donde visité. Había mucha gente que están en los altares, están en los púlpitos, pastores que conozco, que le pagaban a músicos seculares eh, para tener o para llamar la atención, hacer un montaje en la iglesia, llamar la atención o llamar, eh, obviamente, músicos muy buenos, muy dotados, pero en realidad vacíos porque no tienen la presencia. Esa es una forma de la que la adoración se contamina. Quizás muchos pastores lo hacen, o quizás no tienen los recursos, no tienen los músicos eh, capacitados en su iglesia y tienen que pagar o tienen que buscar músicos de otros lados que en realidad no saben qué están haciendo, qué han hecho, si tienen la presencia de Dios, si no, y los ponen en partir. Eso lo vamos a estar cubriendo un poco más adelante. El número 3. Una de las formas o una de las tareas que tiene el sacerdote es ministrar a Dios. Preguntarle a Dios, Dios, ¿qué tú quieres que hagamos? ¿Cómo tú quieres que ministramos? ¿Cuál es la línea que tú quieres que sigamos? En Deuteronomio 10, 8, obviamente lo dice aquí, que solamente los levitas eran los que estaban capaces para ministrar a Dios. ¿Por qué? Porque había sido el pueblo que Dios había apartado en ese momento para llevar y mover el arca del pacto. Una de las cosas que tenemos que estar bien claro es que la adoración no es para nosotros. Hemos tenido quizá ese mal ejemplo. La adoración es para Dios. A veces queremos, como dije anteriormente, llevar un espectáculo, que todo nos salga bien, deleitar a una persona o que el pastor vea que estamos, el director de adoración está in top of things, como encargándose de todo, que todo salga bien, y a veces nos olvidamos que en realidad la adoración para quien es para Dios. Una vez nosotros llevemos la bendición a Dios, o sea, exaltemos el nombre de Dios,
tengamos claro de a quién es que estamos adorando, de a quién le estamos tocando, a quién le estamos administrando, le aseguro, mi hermano, que su adoración va a cambiar completamente en su iglesia. Eh, Invitemos, antes de empezar cualquier adoración, invitemos al Espíritu Santo, invitemos a Dios. ¿Cómo invitamos a Dios? Simplemente, usted fíjese eh, en este ejemplo que le voy a dar. Eh, Cuando un bebé levanta las manos al cielo, está buscando, o sea, hace este gesto de tal, lo que está buscando es que su padre lo tome en sus brazos, lo acaricie, ¿verdad que sí? O a veces está llorando, simplemente este gesto de levantar las manos. Y ya el padre en ese momento sabe, ok, este quiere que lo abracemos, lo atongoneemos, como decimos los boricuas, le pasemos la mano, lo acariciemos. Si eso es en cuanto a esa parte de bebé a padre, ¿usted no cree que nosotros como hijos, al levantar las manos, al pedirle a nuestro padre que nos acaricie, ¿usted no cree que él lo va a hacer? Claro que sí que lo va a hacer. Ese gesto de levantar las manos, de simplemente mirar arriba y decirle, Padre, aquí estoy, ayúdame. Claro que Dios se va a compadecer y nos va a mirar. La cuarta parte, que dice eh, que es parte del sacerdote. eh, es bendecir al pueblo. Como sacerdotes tenemos el derecho de declarar vida y destino a otros. O sea, esa es una parte esencial de nosotros los sacerdotes. Eh, Debemos saber que como sacerdote tenemos ese derecho de declarar vida. Cada vez que usted está al frente, adorando, exaltando, está declarando vida, vida. Tengamos en cuenta eso. Y lo último, y como por último, ayudar a otros a adorar a Dios. Como dije ahorita, los sacerdotes no solamente están ayudándonos a nosotros mismos o solamente eh, exaltar solamente a Dios. Tenemos ese mandato también, ayudar a otros a adorar a Dios. Y hay un ejemplo que me llama mucho la atención en Segunda de Reyes 17, 26, 28. Y fue el ejemplo donde eh, aquel ejemplo de cuando el rey de Asiria envía a uno de los sacerdotes para enseñarle a adorar a la gente de Betel, porque los leones estaban destruyendo la adoración. Eh, es un pasaje bien claro, está en Segunda de Reyes, no voy a entrar en detalle ahora, simplemente búsquelo. Segunda de Reyes 17, 26, 28, pero en ese momento eh, la gente no sabía cómo adorar y obviamente eh, el enemigo se había metido, o sea, en la Biblia dice que eran leones que estaban destruyendo porque no sabían cómo adorar. Sin embargo, el rey viene y manda a este sacerdote que había sido desterrado, pero sabía cómo adorar, y fue y lo envió. Y desde el momento que el sacerdote empezó a enseñarle a adorar al pueblo, la cosa fue cambiando, los leones se fueron y la adoración cambió. Esa es una de las cosas que nosotros tenemos eh, como sacerdotes que hacer, enseñarle al pueblo a cómo adorar. Mucha gente, lamentablemente, yo nací y me crié en la iglesia, en lo que fue la música, la adoración. Y sí, vi muchos momentos de que el Espíritu Santo se derramaba, hacía prodigios, hacía señales. Inclusive vi como el Espíritu Santo se movía a través de la gente, impartía bendición, se hablaba en lengua. Fui parte de eso.
Pero ¿qué ha pasado últimamente? Ya casi eso no se ve. ¿Por qué? Eh, por eso mismo, por la falta eh, de cómo debemos enseñar al pueblo a cómo orar, de cómo buscarlo. Yo, como dije ahorita, eh, tenemos que enseñar al pueblo a buscar tener una intimidad, porque Dios no simplemente eh, quiere que que cantemos y adoremos. Eso no es nada más. Dios quiere tener una intimidad con nosotros, una intimidad eh, eh, personal, de cara a cara. Y vamos a ver eso un poco más adelante, cómo llegar a esa intimidad con Dios. Bien, ya que tenemos claro de qué somos y cuáles son los fundamentos básicos, lo que tenemos que hacer o cuáles son nuestras responsabilidades como sacerdotes, eh, vamos a ver cuáles, vamos a ir al siguiente paso. Y es cuál es el propósito o cuál era el propósito del tabernáculo o por qué un tabernáculo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué un tabernáculo? Bueno, Dios quería estar cerca de su pueblo. Por eso le mandó a Moisés a hacer el tabernáculo. Porque quería enseñarlos a cómo adorar. Como ustedes saben, el pueblo de Israel fue bien, como decimos nosotros, bien cabeciduro. Siempre estaban buscando a cómo adorar a otros dioses, pero Dios le dice a Moisés, hazme este tabernáculo, porque quiero entrar en una comunión directa contigo. Eh, Volvemos otra vez como referencia a Éxodo 25:8, eh, donde Dios le dice a Moisés que hiciera y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haré. ¿Por qué? Vemos aquí que Dios le dio instrucciones específicas a Moisés de cómo hacer el tabernáculo. Era con ciertos materiales, era con unas especificaciones tan exactas. Eh, Dios no quería que Moisés se saliera de eso, pero era por una razón. Y vamos a ver eh, por cuál era la razón. En Éxodo 25, Éxodo 29, 44. Vamos a buscarlo rapidito aquí. Éxodo 29, 44 dice, y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Así que, para que usted vea todo lo específico que era Dios. Dios escogió simplemente gente específica, a la gente de Leví, la tribu de Leví, a los sacerdotes que iban a administrar en el templo. Más le dio la orden del tabernáculo, cómo iban a hacer sus medidas, largo por ancho por alto, la tela que iban a usar, los utensilios que se iban a usar, pero era por algo específico. Algo que vamos a hablar un poquito más luego en detalle qué significa cada utensilio, qué tiene, cuál era el significado, pero en realidad lo que Dios quería hacer con Moisés era enseñarle, mostrarle. Y mucha gente van a decir, bueno, ¿por qué el tabernáculo? El tabernáculo es del Antiguo Testamento, nada tiene que ver una cosa con otra, pero un poquito más adelante le voy a decir por qué. Si vemos el diseño del tabernáculo, cómo Dios sitió las tribus, una al norte, una al sur, una al este, otra al oeste. Vemos cuando usted hace la imagen, hace los cálculos, el pueblo estaba distribuido en una forma que formaba una cruz, y voy a poner una foto sobre cómo estaba distribuido el tabernáculo y el tabernáculo en el centro. Ahora imagínese usted. ¿Qué nos quiere decir esto?
Las tribus, ¿qué nos quiere decir esto? Que siempre el propósito ha sido la cruz. La cruz tiene mucho que ver. Siempre la cruz ha sido el símbolo de Jesucristo. Y además, el tabernáculo estaba en el centro. O sea, ¿qué nos quiere decir esto? Que el centro de la cruz, el tabernáculo en el centro, cuando usted lo hace, lo compara con el sacrificio, Jesús era el que estaba en el centro de la cruz, ¿verdad? Son el tabernáculo, el centro, en lo que era el templo, las tribus alrededor y el tabernáculo en el medio quería decir que Dios es el centro de nuestra adoración. ¿Ok? Luego, más adelante, eh, voy a seguir hablando de lo que es el, el tabernáculo. Seguimos con el diseño del tabernáculo, ¿verdad? Y dije que en Hebreos 8:5, dice lo siguiente. Vamos a abarcar desde el 4 y a leerlo completo para que tengamos una idea más o menos por qué fue que Dios mandó a Moisés a hacer el tabernáculo como lo hizo. ¿Ok? Dice el versículo 4, Hebreos 8:4. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo a un sacerdote que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. O sea, que Dios en el monte, cuando estaba con Moisés, le mostró el modelo de lo que iba a ser el templo de adoración. Ahora una cosa que me llamó la atención, y dice que era una sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés. Una sombra de las cosas celestiales. ¿Qué tiene qué significa eso? Y fue algo que me impactó cuando lo escuché por primera vez. Eh, Mucha gente dice, no, el modelo del tabernáculo es viejo porque fue del Antiguo Testamento. Pero sabe que, mi hermano, eh, el modelo del tabernáculo fue tan específico, Dios lo hizo tan específico, porque era una sombra de las cosas celestiales. O sea, lo que está, el tabernáculo que Moisés levantó era una copia de lo que Dios tiene en el cielo para nosotros. No necesariamente lo mismo, pero una sombra. Usted se pone a pensar qué es una sombra. Cuando usted pone su mano así, ve la sombra suya, la parte negra. Es un reflejo de lo material. Esa es nuestra sombra. Ahora bien, usted toma una sombra, ¿verdad? Si la pudiera tomar, agarrar una sombra y le diera a alguien, ¿qué va a hacer? No va a hacer nada porque la sombra no tiene ninguna fuerza. Pero la sombra, como dije anteriormente, la sombra es un reflejo de lo presente. O sea, que si usted toma obviamente la mano y se golpea, obviamente le va a doler, ¿verdad que sí? So, lo que quiero decir con esto, hermano, es que Dios hizo una sombra, o sea, un reflejo de lo que hay en el cielo, aquí en la tierra, a través del tabernáculo. Y eso es lo que a veces no entendemos. Eh, so, para que tengan eso en mente, eh, lo que nosotros estamos haciendo aquí ahora mismo, eh, administrando los templos, eh, todo eso tiene que ver con lo que va a pasar cuando Cristo venga a buscar su iglesia, hermano. Lo que estamos haciendo ahora mismo aquí es una práctica. Una práctica. Dios nos está constantemente llevando de unción en unción, porque ¿qué? Cuando venga Cristo a buscar su iglesia, lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo aquí, lo vamos a hacer mejor allá arriba. No van a haber músicos, no van a haber cantantes, simplemente nosotros nos vamos, lo que teníamos como dones, lo que teníamos como herramienta para adorar a Dios,
hermano, las vamos a usar allí en el cielo, pero no van a decir Jesús me imagino yo, que no va a usar a ningún músico aquí renal cuando tiene a los ángeles allá arriba que son unos expertos en música y en adoración. Así que piensen en eso, hermano. Aquí simplemente nosotros lo que tenemos es prestado música, canciones, danza, adoración. Sí, todo eso es bueno, lo usamos, nos sentimos bien porque lo usamos para adorar a Dios, no para adorar a ningún hombre. Pero sabe que, mi hermano, nada de eso lo vamos a usar en el cielo porque lo que tenemos es prestado. Quiero que tengamos eso en mente. Ahora, cómo sacarle más provecho a esos dones que Dios nos ha dado? Vamos a verlo más adelante. Ahora, quiero buscar o diferenciar lo que es el permiso y la habilidad. Dios nos ha dado a nosotros permiso, pero tendremos la habilidad para hacer muchas cosas y voy a usar en este ejemplo eh, como último. Eh, imagínense a mí, tengo un hijo, ¿verdad? Pero mi hijo tiene 10 años, esto es un ejemplo, una imaginación. Mi hijo tiene 10 años y me dice, papi, quiero ir a un concierto. Para el concierto, vivimos ahora mismo en New Jersey, pero tengo que viajar 4 horas, quédame en Washington. ¿Tú crees que yo pueda ir? Yo como padre quizás le digo, sí, está bien, puedes ir, le doy el permiso. Eh, Ahora hay un problema, no uno, sino varios. Eh, Primeramente, eh, en el caso de los casos, que yo como padre quiera que mi hijo asista al concierto y quiera hacer un alcahuete, bueno, como queda 4 horas, en vez de tomar el tren, te voy a dar las llaves, maneja tú, son 4 horas, yo no quiero ir para allá, vete tú. Eh, y entonces ya le di el permiso, ¿verdad? De ir al concierto. No sé de qué música es, porque él no me dijo, simplemente quiere ir, pero yo como padre lo quiero dejar ir. Como dije, el niño tiene 10 años. ¿Cómo va a llegar? Le di el permiso, pero no tiene la habilidad para llegar al concierto. Primeramente tiene 10 años, nunca va a poder manejar. Segundo, no tiene una licencia. ¿Ok? Que si en caso de que aprendiera y se fuera por ahí, lo para un policía, que le va a decir, solamente tiene 10 años, ¿quién te dio permiso? Le dieron el permiso, pero tendrá la habilidad. Así hay muchos músicos y mucha gente en la iglesia ahora mismo. Quizás tienen el permiso, pero tendrán la habilidad. Eh, Algo que me llama mucho la atención y con esto voy a terminar. Mi hermano, a quien estamos adorando y a quien estamos practicando para en un futuro adorar en el cielo es al Rey de Reyes. ¿Usted cree, mi hermano, que siendo el Rey de Reyes usted va a aceptar cualquier adoración? Eh, Aquí en Estados Unidos se preguntan eh, en los tribunales, igual que en Puerto Rico, igual que en otros países, hay un protocolo para entrar a los tribunales, ¿verdad que sí? Eh, Usted no puede entrar en pantalones cortos, no puede entrar en chancleta o en sandalias. Las mujeres no pueden entrar sin una camisa sin manga. No pueden masticar chicle. ¿Por qué? Porque a la hora de que empieza el caso y el policía dice, levántese todo a recibir al juez, ¿usted qué pasa? Automáticamente se levanta. Y si no sigue las reglas que hay faltadas, ¿para dónde usted cree que va? Afuera. ¿Verdad que sí? Porque no está siguiendo las reglas. Así mismo, mi hermano, como usted entra a un tribunal que simplemente aquí órdenes y leyes de la tierra, imagínese al Rey de Reyes y Señor de Señores, a la potencia de la majestad. ¿Usted cree que no hay unos protocolos? ¿Usted cree
que las instrucciones que le dio Dios a Moisés fue nada más por decirlas. No, mi hermano. Ahí es donde entra el permiso y la habilidad. Mucha gente quizás tienen el permiso, pero tendrán la habilidad. He visto, y vuelvo en mi énfasis aquí, mi hermano, no estoy para criticar, sino para ayudar a la nueva generación de adoradores que se está levantando. Eh, Dios es bien estricto y bien celoso con su adoración. ¿Usted cree que alguien quizá, porque hay otras cosas que dicen, bueno, hay que dejarlo entrar porque en esa condición, porque uno no sabe, es pobre, hay su, sus excepciones, pero el ser, mi hermano, formar parte de la congregación, estar en un altar administrando, es bien delicado, mi hermano. En eso vamos a entrar en otros videos más adelante. Simplemente quería darle el fundamento y el comienzo de cómo somos, quiénes somos. Somos sacerdotes. Las cargas que tenemos, las responsabilidades que tenemos y el protocolo que Dios exige para nosotros acercarnos a Él. Mi hermano, tenga bien pendiente eso. Dios no es cualquier cosa. Y a veces nos paramos al frente, digo yo también lo hacía inconscientemente, sin prepararme, sin orar, sin ayunar, simplemente porque tenía una parte en la iglesia, ok, vamos a cumplir. Y como es para Dios, pues vamos a hacerlo así. Pero mi hermano, estamos hablando de que estamos adorando al Rey de Reyes. Lo mejor se le da a Dios. Cualquier adoración que salga de nosotros, de nuestros labios, en el templo, debe ser lo mejor de nosotros. No lo que podamos, sino lo mejor. Lo mejor. So, aquí los voy a dejar con esta parte. Ha sido la primera parte, cubrí algunos capítulos de lo que es el libro. Nuevamente el libro se llama Cómo adorar al Rey. ¿Alguna pregunta, algún comentario que usted quiera? Mi hermano, en verdad, yo no soy un profesional en esto, no soy un pastor, como le dije en el video anterior. Simplemente soy alguien que tuve una experiencia bien especial, bien íntima con Dios, y la quiero compartir con ustedes. A través de este libro y la Biblia, obviamente, aprendí mucho. Y en realidad, mi hermano, decimos que Jesús viene a buscar su iglesia, ¿verdad? El novio que viene a buscar a su esposa. Y si una esposa no tiene relación íntima, no tiene una experiencia cercana con Dios, con su novio, ¿qué va a pasar? En nuestro próximo capítulo, en nuestro video siguiente, vamos a hablar de todo eso, de que es la intimidad con Dios y muchos de los utensilios y los significados que tiene a través de la adoración. ¿Ok? Mi hermano, aquí están mis redes. Cualquier pregunta, cualquier duda, simplemente escríbame. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y como dije en el capítulo anterior, sigamos buscando el blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús. Dios te bendiga.